Hola a todos y todas. Me complace encontrarlos de nuevo en esta sesión que vamos a trabajar el día de hoy, donde abordaremos la emoción dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos a comenzar. Permítanme compartir mi pantalla. Pues bien, quiero iniciar con una frase que es muy importante, que dice: educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Y esta la dijo Aristóteles. Imagínense cuántos y cuántos años no han pasado desde que el hombre se dio cuenta que la emoción es parte fundamental del ser humano y que es pilar de todo lo que éste piensa, de lo que hace y, por supuesto, aprende. El objetivo de la sesión: el primero será reflexionar cómo las emociones están estrechamente vinculadas al proceso enseñanza-aprendizaje. Otro es reconocer el papel del docente como promotor o generador de emociones en el proceso enseñanza-aprendizaje. Bien, pero ¿a qué nos referimos primero con la motivación? Pues ya lo vimos la sesión pasada. Es aquella que ayuda al logro de los objetivos. Pero las emociones también son importantes porque pueden alterar la atención, hacer subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo. Es decir, si yo me siento enojado, voy a comenzar a llamar la atención o estar de un lado al otro o simplemente ser grosero. Y esas respuestas que da el individuo, a veces, pues, como les repito, son provocadas por esas emociones que no podemos manejar. Por eso motivación y emoción vamos a tomarlas como algo muy importante para el proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí quiero enseñar esta caricatura que es genial para poder, pues, dar un ejemplo de lo que la emoción puede hacer. Y es una caricatura. Está genial porque prefiere el vago buscar a las hermosas bailarinas que buscar agua, que es parte de la vida. Vamos a iniciar definiendo la emocionalidad. Se clasifica como emocional a una persona o una situación en la cual diferentes tipos de sentimientos están visibles y a flor de piel. Por eso cuando conocemos a una persona que es emocional, es porque nosotros nos damos cuenta que ve una película y llora. O está viendo a su hijo hacer pues alguna gracia y llora. O por cualquier tontería ríe. Será tontería para nosotros, pero para esa persona es algo muy, muy importante. Ahora, una persona emocional es una persona, por lo tanto, que va a caracterizarse por demostrar continuamente sus emociones y las sensaciones. Mientras muchas personas pueden desarrollar personalidades racionales, lógicas y controladoras de las emociones, y aquí podemos llamar algo que es como una parte peculiar del perfil de los contadores, por ejemplo, de los abogados, son totalmente racionales. Sin embargo, hay otras personalidades debido a los elementos tales como la herencia, la historia personal, el espacio donde se crece y vive, que demuestran gran sensibilidad ante ciertos fenómenos e inmediatamente expresan lo que están sintiendo. Y curiosamente, este perfil es el de los docentes, por ejemplo. Ahora, ¿qué es emoción? La palabra emoción, de la cual deriva la condición de emocionalidad, proviene del latín emotio y significa mover, llevar a la acción. Y se fijan, también se parece a la de motivación.
Es la reacción tanto biológica como psicológica de un individuo ante determinado tipo de situaciones o fenómenos que ejercen influencia, sobre todo en su comportamiento y su conducta. Ahora, la emoción más la toma de conciencia es el sentimiento. Por eso es que emoción y sentimiento son diferentes. La emoción es la reacción afectiva a un estímulo más o menos espontáneo de una duración corta, pero de gran intensidad. Por ejemplo, imaginemos que ustedes están locamente enamorados de un artista o de un chico y en eso ustedes van caminando y ven cómo se acerca. No, hombre, inmediatamente el corazón se sale del pecho, nos ponemos colorados, nos palpita, aquí como repito el corazón y hasta, bueno, pues nos sudan las manos. Esa emoción incluso hace que todas estas reacciones sean evidentes porque el sistema nervioso periférico activa el simpático. El simpático es aquel que hace que esa palpitación, esa coloración rojiza, bueno, ese simpático nos mete en problemas, porque nosotros que no queremos que el otro se entere, y pues el simpático, pues lo hace evidente. El sentimiento, por su lado, es el resultado de tomar conciencia de esa emoción y ver cómo nos sentimos y esas sensaciones que estamos experimentando. Por lo tanto, puede ser más perdurable. Y vamos a ver ya las diferencias. Mientras que la emoción es innata, el sentimiento requiere de conciencia. Es espontánea e intensa la emoción y el sentimiento es lento y progresivo. Se produce en el sistema límbico esa emoción. En cambio, el sentimiento, al hablar de neurociencia, se origina en la parte racional, es decir, el neocórtex. La emoción se observa externamente. El sentimiento no necesariamente se observa. La emoción es flash, es muy corta. El sentimiento suele ser de larga duración. La emoción está orientada a la acción. ¿Por qué? Porque está orientada, por lo general, es una cuestión totalmente de supervivencia que se genera pues como una forma de huida, por ejemplo, si es el miedo, etcétera. Y en cambio, el sentimiento es el resultado de esa acción. En la emoción pertenece al cuerpo, como yo les comentaba, el palpitar de nuestro corazón. En cambio, el sentimiento pertenece a la mente. Ahora bien, la generación de una emoción parte del cerebro y se hace potente a través de ciertos cambios visibles a simple vista, como una sonrisa que habla de la alegría, o las lágrimas si estamos tristes y estamos llorando, o por ejemplo cuando nos ruborizamos porque sentimos vergüenza, o pues esa ceño fruncido cuando estamos enojados. Esto, déjenme decirlo, que Paul Ekman lo llegó a estudiar y se dio cuenta que estas, digamos, expresiones, sobre todo faciales, que él llamó microexpresiones faciales, pues fue a diferentes lugares del mundo y se dio cuenta que son las mismas, sin importar que no tuvieran una educación formal, sin educar la raza, sin importar ningún otro factor, se dio cuenta que es algo totalmente visible en los seres humanos. Bueno, como también a través de las expresiones y maneras de actuar y de responder que responden a comportamientos y actitudes más abarcadoras. Estas, pues, digamos que formas de actuar, esas no son iguales para todo el mundo. Habemos personas que a lo mejor nos quedamos ecuánimes y otras personas que de plano, por ejemplo, en un temblor, hay personas que, pues, estamos entrenadas para
actuar de una manera totalmente racional, con tranquilidad, pero hay gente que nada más siente el movimiento telúrico y sale, pero como diría mi abuelita, por patas, ¿no? ¿Qué sucede? Que la manera de actuar también, pues es parte de cada uno de nosotros. No, ese no podemos decir que es igual. Ahora bien, según Goleman en 1996, citando precisamente a Ekman, de quien yo les hablaba, y a Epstein, nuestro cerebro maneja dos clases de mentes, la mente emocional y la mente racional. La mente emocional se va a presentar de manera inconsciente y es una reacción y una respuesta inmediata. Es rápida, involuntaria, automática, intuitiva, impulsiva, ejecutora, guía de nuestras acciones y rectora de nuestros modelos mentales del mundo. Sin embargo, el cerebro racional o la mente racional es más lenta, laboriosa, autocontroladora de los impulsos guiados por la emoción. Es capaz de aprender nuevos modelos, hacer nuevos planes y también de inhibir razonablemente la expresión de una emoción y decidir poner atención selectiva hacia algo. Nosotros decidimos a qué poner atención y a qué no. Toma más tiempo para deliberar sobre algo que se le presente. Ayuda a la memoria de trabajo a largo plazo, etcétera. Es por eso que los niños básicamente son impulsivos, porque todavía su mente racional se está formando. Poco a poco, con el paso del tiempo, va aprendiendo que tiene que controlarse, tiene que aprender que hay cosas y conductas pues que no debe mostrar, que debe contener. Y esto habla de la autorregulación. Ahora bien, Nora Rodríguez en el 2016 dice, las neurociencias han demostrado que la emoción y el aprendizaje son inseparables, porque toda esta información sensorial que recibimos de nuestro entorno pasa primero por nuestro cerebro emocional, por el sistema límbico, donde adquiere un matiz. Y desde luego es procesada después por la corteza cerebral en las áreas asociadas para los procesos mentales cognitivos, donde se crean las ideas y todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Es decir, nosotros primero pasamos por una cuestión emocional, incluso el aprendizaje, y ya después vamos haciéndolo consciente, vamos haciéndolo totalmente racional, conforme, como les digo, incluso conforme vamos creciendo. Ahora, la emoción no es simplemente una reacción, sino además también es una manera de adaptarnos a los cambios que pueden estar generándose alrededor del individuo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una separación de pareja, es muy doloroso. Y obviamente tenemos que pasar por un proceso de duelo que tiene que ver con una cuestión emocional, donde pasamos del enojo a la tristeza, a la aceptación, en fin, son 5 fases del proceso de duelo que, bueno, a lo mejor en algún momento lo podremos platicar pues en otra sesión quizás, pero quiero decir que esas emociones tienen que pasar para adaptarnos a la nueva situación, que es el ya no vivir con esta pareja o ya no estar con esta pareja. Obviamente, esa adaptación en la mayoría de los casos es involuntaria y sucede en milésimas de segundos como una respuesta inmediata ante determinadas sensaciones y pensamientos. Ahora bien, ¿de qué se trata la emocionalidad en la escuela? Para Gendron en el 2009, el docente enfrenta a diario situaciones de tensión que influyen no solo en él mismo, sino en su relación con sus pares y los alumnos, sino que también afectan esos procesos de enseñanza. Porque obviamente si tenemos un problema, no tenemos cabeza para poder enseñar al 100% como siempre lo hacemos. O cuando tenemos poco tiempo y decimos, pues tenemos que abarcar demasiado, obviamente no lo hacemos de la mejor manera. La delincuencia, si en algún momento hemos sido parte de esta situación tan complicada,
O también los padres, ¿no? Cuando se nos vienen y llegan un momento en que nos están atacando o no contamos con su participación. O problemas económicos. El maestro es una figura o un profesional de los peores pagados en el contexto social. Todo eso hace que nosotros podamos caer en un proceso de lo que se ha llamado burnout. Ahora, las acciones sociales y afectivas van a influir directamente en el clima laboral y en el aula. Se debe ser consciente de nuestras emociones y desarrollar las competencias emocionales para que esto nos permita ser resilientes y poder guiar a nuestros alumnos con liderazgo que se caracteriza por nuestra ética, acompañándolos o siendo totalmente pedagógicos o guiados por la pedagogía, el apoyo de nuestros pares, de manera que podamos favorecer las acciones sociales en todo tipo de contexto. Claro que no es fácil, es muy complicado, porque pues somos seres humanos y cuando sentimos esas emociones sumamente fuertes o tenemos un secuestro emocional donde reacciona nuestra mente totalmente, digamos, hay autores que llaman el cerebro reptiliano, ¿no? Esa manera de actuar por impulso, todo lo demás se nos va de las manos. Las repercusiones de la educación emocional pueden dejarse de sentir en las relaciones interpersonales, el clima de la clase, la disciplina, el rendimiento académico, etcétera. Por eso es que es importante trabajar en, nuestros, en nuestras emociones o en esta inteligencia emocional, porque nuestra responsabilidad frente a un aula y frente a nuestros alumnos es grande. Desde esta perspectiva, la educación emocional es una forma de prevención inespecífica que puede tener efectos positivos en la prevención de actos violentos, del consumo de drogas, del estrés, estados depresivos, etcétera. Y esto lo maneja Vizquerra en el 2001. Es decir, no solamente nosotros, también nuestros alumnos. Ellos tendrán que aprender a manejar sus emociones y nosotros somos personas significativas que podemos apoyarlos en eso. Vizquerra, en el 2001, detalla algunos momentos de la vida escolar que representan desafíos permanentes en las personas que intervienen en este proceso, enseñanza-aprendizaje, los compañeros, los maestros, en fin. Ahora, estas personas que están junto a nosotros también predisponen a ciertos estados como de estrés, del síndrome de burnout y depresión, entre otros. Como por ejemplo, entrar a una clase donde el alumno muestra desinterés y poca motivación. ¿Alguna vez les ha pasado? Híjole, entramos a ese grupo y por más que nos voltemos de cabeza por cuestiones del contexto, de pues a lo mejor el maestro que estuvo antes de nosotros, no lo sé, nos cuesta mucho trabajo volver a enganchar a esos alumnos y volverlos a motivar. Y es un desgaste de energía brutal. Encontrar profesores con criterios diversos y evidente incompatibilidad personal entre muchos de ellos también es muy complicado, porque cuando trabajamos con personas donde no tenemos clic o no tenemos química y donde todo el tiempo nos descalifican, nos están criticando nuestro trabajo, híjole, obviamente nos decae. Y luego nos levantamos en la mañana y decimos, otra vez al trabajo. Es muy complicado. Lograr conseguir la colaboración de algunos padres en la formación de los hijos a veces también es un desafío, porque podemos toparnos con padres que nos están juzgando, que nos están criticando, y todo esto pues tiene que ver con nuestra propia motivación y lo que genera a nivel emocional. Y pareciera que nos quitan la batería, ¿eh? Y estamos en cámara lenta, nos sentimos frustrados, nos sentimos realmente tristes. No es complicado, como repito. Varios conflictos en el diario acontecer escolar, como la violencia,
la indisciplina, entre otros. Cuando vemos que hay incluso bullying entre algunos chicos y que no podemos a veces resolverlo porque son incluso cuestiones, como yo les decía en algún momento, ¿no? Son cuestiones que no dependen de nosotros, sino incluso de los mismos padres o del contexto donde se desarrolla este ambiente escolar, donde está inmerso o inmersa nuestra institución educativa. Vamos a definir la competencia socioemocional. El término de competencia socioemocional proviene de las habilidades que subyacen al constructo de la inteligencia emocional y por tanto cada modelo teórico establece unas u otras competencias. Y esto lo decía López, Goñi y Goñi en el 2010, que entienden las competencias socioemocionales como la inteligencia emocional aplicada en un contexto. Entre las principales competencias socioemocionales docentes que se pueden inferir están el autoconocimiento y consistencia de sus procesos emocionales, la consistencia de la responsabilidad de su rol, el compromiso emocional del docente con sus alumnos y con la profesión, el equilibrio emocional y bienestar psicológico, la conciencia de las diferentes facetas de la personalidad del profesor. A veces ni nos conocemos, ni siquiera sabemos qué personalidad tenemos. Hay veces que te dice alguien, ay, es que eres muy intenso o intensa. Y dices, ay, ¿en serio? Porque a veces de verdad no somos conscientes de ello. El reconocimiento de las emociones y su manejo. Si no las reconocemos, ni vamos a buscar ayuda, ni vamos a buscar manejarlas o trabajar en ello. La flexibilidad ante las diferencias, tolerancia a la frustración y automotivación. ¿Y se acuerdan de la motivación intrínseca? Tenemos que aprender a automotivarnos y no esperar que los demás nos motiven, porque entonces no funciona así. Funcionará un corto tiempo, pero a largo plazo se esfuma. Ahora, ¿en qué momento y dónde trabajar las habilidades socioemocionales docentes? Pues bien, pensando que los docentes ya tienen una fuerte carga de trabajo, porque de verdad hay momentos en que todavía nos dicen, quédese más tiempo, chispas. Pues a veces salimos tan cansados del grupo que lo único que queremos es correr a nuestra casa. Se propone que las actividades se realicen en las actividades que ya están especificadas para el trabajo colegiado, como son las reuniones de academia, reuniones de cuerpos colegiados, el consejo técnico escolar, u otra dependiendo del lugar de trabajo de los interesados. La intención es que se otorgue el tiempo necesario para trabajar estas competencias socioemocionales con los docentes, porque de verdad, en cualquier trabajo, no solamente en las escuelas, es totalmente importantísimo dar tiempo para trabajar estas competencias socioemocionales, trabajar con cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque si no, va creciendo y es como una olla express, donde si ustedes la dejan en la lumbre tapada y con el tapón, vamos guardando, 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 ¿y qué pasa si no le bajamos a la lumbre? Esa olla explota. Pues nosotros somos iguales. Si no empezamos a sacar y manejar y platicar como si fuera una especie de terapia grupal, va a llegar un momento que, pues, hemos encontrado casos de profesores que les dan, pues, parálisis faciales, que les dan infartos, que les dan, pues, realmente hasta alopecia, que es cuando se les empieza a caer el cabello. No lleguemos a eso. Tenemos que atenderlo ya. Ahora bien, como docente, tenemos que cuestionarnos qué tipos de memorias centrales podríamos crear en el colegio con estudiantes y maestros. Estos recuerdos pueden ser emocionales, académicos o sociales, pero tenemos que reflejar una nueva relación, una forma novedosa de intentar una tarea o un proyecto de colaboración con otros. Dejar de ver al otro como, pues, una competencia, porque no tiene que ser competencia.
Somos dos personas diferentes, en dos grupos distintos, independientes. No podemos pedirnos lo mismo. ¿Cómo podemos crear memorias centrales que energicen, despierten la curiosidad y traigan alegría a los estudiantes? Ya hablando directamente con el trabajo de los chicos, bueno, tenemos que buscar que actividades generen alegría en los chicos, curiosidad. ¿Estás enseñando a los estudiantes sobre su neuroanatomía? Porque si ellos no comprenden por qué es tan importante y nosotros no lo comprendemos, pues realmente no se van a poder conocer a ellos mismos. Ustedes sabían entonces, como les comenté aquella vez, que pareciera que hay un switch entre la función amigdalar, que es el de las emociones totalmente de miedo, de enojo, con esta parte o la corteza prefrontal que habla acerca de la razón, de poder manejar esas emociones y no dejar que fluyan espontáneamente. ¿Lo sabían? Aprendamos a conocernos y enseñemos a nuestros chicos. ¿Entienden los estudiantes el papel negativo que desempeña el estrés en el funcionamiento cognitivo con respecto al aprendizaje, la memoria, la recuperación de información? ¿Cómo podríamos comenzar un periodo de clases o un día con un registro emocional? Y vamos a ver al final actividades. Podríamos usar tarjetas con las emociones primarias para estudiantes más jóvenes y las emociones primarias y secundarias para estudiantes mayores. Los estudiantes pueden mostrar la sensación que tienen al comenzar la clase y observar cómo cambian a lo largo del día. Y si hacen emoticones así grandes y les dices, a ver, enséñame cómo te sientes, porque hay veces que no lo pueden nombrar. Y al tener una serie de emoticones, pueden ellos ir escogiendo, mira, es que yo me siento así, y empezarle a poner nombre a eso que están empezando a reconocer. ¿Ustedes sabían cuántas emociones existen? Imagínense todas estas. Este se llama el círculo de las emociones. Lo pueden encontrar en internet. Hay veces que ni siquiera nosotros mismos podemos ponerle nombre a nuestra emoción. Podemos estar consternados, podemos estar aborrecidos. Por ejemplo, cuando vemos que hay una injusticia bárbara, podemos sentir tantas emociones que no podemos nombrar. Les dejo como una tarea adicional que no es para que la envíen, pero por favor, busquen sus propias emociones, conózcanlas. Les van a ayudar en todo ámbito de su vida, en el trabajo, con su pareja, con sus hijos, con el novio, que bueno, tiene que ver con la pareja, novio o novia, puede ser inclusive con nuestra propia familia. ¿Han sentido la emoción del vacío? ¿La han reconocido? Todos hemos sentido la mayoría de las emociones que muestra este círculo. La cosa es que a veces es tan inconsciente que no le prestamos atención. Vamos a hablar de dos teorías. La primera es la teoría OCC, porque la crearon Ortoni, Clore y Collins, y propone una estructura general en la que se especifica que existen tres grandes clases de emociones. Una es la basada en acontecimientos, que elaboran consecuencias ante acontecimientos deseables o indeseables respecto a las metas. Ahorita lo vamos a explicar con un cuadro. La segunda, de atribución, porque atribuyen responsabilidad a los agentes sobre sus acciones en función de normas. Y de atracción, basada en actitudes con respecto a los objetos. Y ahorita se los voy a explicar. Aquí está. Fíjense bien. Las variables globales que ustedes ven a mano izquierda afectan la intensidad de los tres tipos de emociones. La proximidad, el sentido de la realidad, la excitación y lo inesperado. No es lo mismo algo que ya estás esperando. Por ejemplo, tú estás esperando que llegue
tu pareja dentro de una semana de vacaciones. Y sí, tienes la emoción, pero pues como que la tienes ligerita porque estás esperando y cuando va a llegar ese día, se va incrementando esa emoción. Pero no es lo mismo que de repente tú sabes que está, hagan de cuenta de viaje y que, como les repito, va a llegar en una semana y de repente abres la puerta al día siguiente y te lo topas. No, hombre, esa emoción es totalmente distinta. Ahora, ¿por qué dice sentido de la realidad? Porque no es lo mismo que nosotros nos sintamos amor por un artista que sabemos que es irreal, que sabemos que pues no va a pasar o tenemos un millón, uno entre un millón que pudiera suceder, a alguien que realmente es parte de nuestro entorno. Ahora, vamos a ver las metas o las emociones basadas en metas que tiene que ver con acontecimientos y consecuencias. Y esas son la alegría, la decepción, la esperanza, la congoja, el miedo, dependiendo de ese acontecimiento o de esa consecuencia. Cuando me asaltan, por ejemplo, es un acontecimiento muy, muy duro, que incluso muchas personas tienen estrés postraumático. O no es lo mismo que tú no vayas hoy y no pase nada, a que no vayas hoy a trabajar y entonces te corran del trabajo. Ahora bien, también están las emociones de normas. Por ejemplo, agentes y sus acciones. Cuando nuestros padres nos dicen, no sales, hoy puedes sentir por esa persona rechazo o puedes sentir admiración porque dices, ok, me están cuidando. O las emociones de atracción que tienen que ver con las actitudes. Y eso es con los objetos puros y simples. Por ejemplo, aquello que me agrada. No es lo mismo, por decir algo, la pulsera que traigo, que me la heredó mi abuelita y que obviamente me agrada, siento amor porque me la dio con todo su cariño. ¿De acuerdo? Eso es esta teoría. Ahora, la teoría del valor control de las emociones de logro ha sido uno de los modelos más promisorios y la dio Pecrún en el 2006. Y esta nos tiene que dar mucho o hacer mucho sentido porque tiene que ver también con la educación. En esta teoría se señala cómo el control, las expectativas de éxito y valor otorgado a las actividades o resultados académicos provoca emociones de logro. Cuando nosotros sentimos que, por ejemplo, ustedes están en la maestría o algunos pueden estar incluso estudiando una segunda maestría, pero ya tienen el doctorado. Cuando logran terminar eso, ¡ay! Esa emoción de satisfacción, de decir, ah, sí puedes, es padrísima, ¿no? Así pues, si un estudiante se siente seguro en el dominio de un material y lo percibe interesante, tenderá a tener emociones positivas como el disfrute, pero si no lo logra, es posible que emerjan emociones como la ira y la frustración. Y chispas pueden marcarnos toda la vida, porque podemos empezar a dudar de nosotros mismos, podemos sentirnos inseguros y más cuando de repente nos comparan nuestros papás con los hermanos que sí lo logran. Híjole, es algo que nos cuesta mucho trabajo manejar para reponernos. Ahora, según este autor, las emociones positivas son experimentadas como placenteras y pueden variar en su manifestación cognitiva y fisiológica. Algunos, pues hasta sentimos aquí o en la panza mariposas. Hay otros que lo sienten en sus manos. Pongan atención
Cuando se sientan felices, pongan atención, cierren los ojos y escaneen su cuerpo y ubiquen dónde están en sus emociones. O si están muy tristes, cierren sus ojos y ubiquen dónde están esas emociones. ¿Por qué? Porque hay veces que no somos conscientes de la emoción, pero sentimos la reacción fisiológica. Entonces ustedes dicen, ay, es que siento mariposa. Ah, ya sé, es que estoy contenta. O contento. Por favor, háganlo. Obviamente, esta manifestación cognitiva y fisiológica va a influir en la atención, la motivación y el uso de estrategias de aprendizaje y la autorregulación del aprendizaje. Por eso es tan importante que nuestros alumnos lo sepan y lo detecten. Se encontró que el logro no solo depende de factores cognitivos, sino de la capacidad del estudiante de regular las emociones, porque hay muchos, incluida yo, donde sé que voy a hacer un examen y llega un momento que incluso puedo bloquearme. Por eso es tan importante poder saber y manejarlo. Ahora, tiene mucho que ver el valor que le asignas a la tarea y las creencias sobre el aprendizaje. Y mucho es cuando nosotros decimos, no, es que cómo voy a pasar el examen si yo no, siento que todavía no sé, que no me han enseñado lo suficiente. Los estudiantes que descubren más soluciones a los problemas disfrutan más las lecciones y ese disfrute podía mediar los efectos de interés previo al aprendizaje. Y obvio, como ya lo vimos, eso habla de motivación. Las emociones negativas son emociones de activación fisiológica y cognitiva, como la ansiedad, ira o vergüenza, y desactivación como desesperanza y aburrimiento, que ya lo vimos la sesión pasada. Ahora recuerden, para mí, eso lo dice el autor, pero para mí no hay emociones positivas y negativas. Todas las emociones son positivas. Lo que es positivo o negativo es la reacción o la manera de manejarlo y las consecuencias. Ahora bien, esas emociones pueden afectar positiva o negativamente, como les digo, pero aquí habla de la atención, la motivación, el pensamiento, la flexibilidad del uso de las estrategias de aprendizaje, el procesamiento de la información y el rendimiento académico dependiendo de cómo se van a manejar. Ahora, cuando un profesor puede reconocer el nivel de conciencia y complejidad del estudiante, sabe hasta dónde retar y promover el desarrollo. Tenemos que conocer al alumno. El nivel de experiencia escolar no es lo mismo alguien que no ha pasado por preescolar e ingresa a la primaria a un chico que ya viene desde guardería, por ejemplo. La materia o asignatura, si le gusta al alumno, si se le complica, el estilo de enseñanza que nosotros tenemos, qué tanto hace clic con nuestro alumno, los factores individuales. Hay alumnos que se pueden enganchar con nosotros y hay otros que nada más de mirarte, ya hay pleito casado. Pero no es por ti, no te enganches. Es porque tú posiblemente inconscientemente le recuerdas a alguien que no ha sido muy grato en su vida. Tienes que conocer el grado de motivación también para poder detonarlo. Ahora bien, el modelo de Vizquerra del 2001 estructura 5 bloques de competencias: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía personal, habilidades socioemocionales y competencias para la vida y el bienestar. Estas son las que para Vizquerra es muy importante que nosotros les demos a los chicos y chicas. Las actividades socioemocionales son herramientas a través de las cuales las personas pueden entender y modificar las emociones, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y alcanzar metas positivas, establecer y mantener relaciones positivas, porque alguien que no lo maneja o que no adquiere estas herramientas anda de pareja en pareja, en pareja, en pareja, porque realmente el problema son las parejas. Si ustedes conocen a alguien que le da por tener 50,000 novias y 50,000 parejas o novios,
es porque esa persona tiene un problema en él mismo o en ella misma. Y por eso no puede mantener una relación estable. Ahora, tomar decisiones responsablemente y lo más importante, ser felices. Eso, una persona que se siente bien consigo mismo, que obviamente todos tenemos problemas, esas no se van a desaparecer, pero si tú lo ves con optimismo, lo ves como una manera de aprender, tienes mayor posibilidad de ser feliz, de verdad. Observen en su alrededor personas felices y observen cómo son optimistas, cómo dicen, sí, sí me pasó, pero todo es por algo. Es la clásica frase, todo es por algo. Y sí, no digo que no sufran, claro que en algún momento llorarán, pero cuando aprendes que dices, ok, tengo derecho hoy a llorar y a sentirme triste y a comerme mi bote de helado, sí, tengo derecho, pero ya le lloré, ya tomé el helado, pasemos la página. Ahora, el desarrollo de la inteligencia interpersonal, que es el autoconocimiento, resulta necesaria si se quiere brindar una educación de calidad, tanto para nuestros estudiantes, pero principalmente nosotros como docentes. No podemos dar algo que no tenemos, entendiendo que las emociones desempeñan un rol importante en el aprendizaje de los alumnos, así como en el desarrollo de su personalidad, sobre todo si se pretende formar ciudadanos abiertos, flexibles y democráticos. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad, porque si los tenemos en los primeros años de vida, por ejemplo, es la época donde se forma esa personalidad y nosotros podemos influir, porque la mitad del tiempo la pasan con nosotros y nosotras. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer a estos alumnos? Tenemos que trabajar para inculcarles y ayudarles a ser seguros de sí mismos. Claro que puedes, no digas que no. La palabra no puedo no está en este salón. No necesitas hacerlo perfecto, simplemente hazlo y hazlo con tu mayor esfuerzo. Si se te dificulta, está bien. No podemos tener la certeza de poder hacer todo, ni, ahora sí, como yo les decía, ni el mismo Einstein, ¿no? O Einstein. Hay que ayudarlos a ser sociables, democráticos, habilidades para resolver conflictos, porque si lo hacen de la manera asertiva, van a sentirse que pueden con todo o con la mayoría de las cosas. Pero no el síndrome del emperador, ¿eh? Hacerlo de una manera asertiva, congruente, con claridad. Ahora, la inteligencia emocional se refiere a un pensador con un corazón que percibe, comprende, maneja y utiliza las relaciones sociales. Por eso dicen, a thinker with a heart. Y esto es base de la inteligencia emocional. Para hablar de inteligencia emocional hay que comprender las emociones, utilizar las emociones, percibir emociones y manejarlas. ¿Y cómo vamos a hacerlo si ni siquiera las conocemos o las detectamos? Hay que ser congruentes entre lo que pienso, siento y actúo. ¿Cuáles son esas competencias emocionales que tenemos que trabajar? Tanto nuestros alumnos y alumnas como nosotros y nosotras. Tomar conciencia de los sentimientos, controlar los sentimientos, que aquí hablamos básicamente de emociones. Esto así lo puso el autor, pero estamos hablando de las emociones y obviamente si controlamos la emoción, por default también son los sentimientos. Entender y respetar otros puntos de vista. También tenemos que ser críticos, pero un crítico más no un criticón. Ser optimista, ser responsable, practicar la bondad y la generosidad, respetar a los demás, identificar los problemas, no dejarlos crecer, fijar objetivos realistas, resolver problemas, comunicarse y hacerse entender, expresar sentimientos y pensamientos, cooperar en beneficio de un grupo, negociar para resolver conflictos, saber decir que no, es muy importante. Ser
claros, certeros, asertivos. Y última, pedir ayuda. A veces por nuestro ego o por orgullo no lo hacemos. Pero si algo se nos atora, lo más sano es decir, por favor, vamos a buscar ayuda. Ahora, los procesos básicos del manejo de emociones son percibir, comprender y regular. Por eso les decía, cierren los ojos y perciban su emoción. Compréndanla. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Pongan atención qué está sucediendo cuando sienten esa emoción, porque así la van a poder comprender, ubicar y digamos, por default, repito, regularla. Ahora bien, les voy a dar actividades que pueden ustedes hacer para manejo de emociones. Un grupo donde podemos detectar, manejar esa emocionalidad, esa emoción, comprensión de nuestros alumnos, van a aprender muy bien y van a salir con un perfil de egreso muy bueno. Bien. Hay muchas, pero yo escogí estas. Si ustedes se meten a internet, actividades para trabajar la inteligencia emocional en los alumnos, hay hasta manuales. Y hay manuales de preescolar, primaria, secundaria, educación superior, o sea, preparatoria también. Hay muchas, pero bueno, estos son ejemplos. Crear un diccionario de emociones propio. Usar varias fotografías con personas, niños o personajes expresando una emoción y que los niños identifiquen esa emoción. Lo que yo les decía, tenemos que aprender a identificarla y pues empecemos con la cuestión de la gesticulación, incluso el lenguaje corporal. Eso les va a ayudar a identificarlas. Y a lo mejor al principio la identifican en nosotros, pero poco a poco, a través de usar el espejo, por ejemplo, a ver, vete en un espejo. De esa manera pueden identificar las emociones y clasificar las imágenes de acuerdo a estas emociones. Los primeros años, las básicas, pero ya vele aumentando emociones, ya te doy el círculo de las emociones para que puedas ir añadiendo más y nuevas. Otro, jugar con el teatrillo de las emociones. Ellos crean un guiñol en donde pueden representar historias inventadas por los propios niños y donde pueden aparecer diferentes emociones. Incluso te doy el tip, le puedes poner velcro donde la boquita se pueda poner hacia abajo o hacia arriba. Entonces está contento o está triste. Los ojos también los pueda poner inclinados, derechos o hacia abajo. Es decir, es muy útil el que puedan cambiar esta parte de la cara. Otro es dibujamos emociones, donde pones el espejo delante del niño, pídeles a los papás que les presten un espejo y nosotros vamos a ayudarle a representar las expresiones de cada emoción. Luego las puede dibujar en un papel y escribir cuándo se ha sentido así o platicarlo y lo pueden hacer en colaborativo, que lo compartan. Incluso, por ejemplo, a ver, quiero que me digas si alguna vez te has sentido triste con algún compañero. Busca la carita o dibújalo en un papel. Uh-huh. ¿Por qué te has sentido triste con ese compañero? Y así vas platicando con ellos en una asamblea. Música, pintura y emociones es lo máximo. Recordemos que dicen que la música mansa a las fieras, entonces la música puede despertar recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. Por ejemplo, tú ponle al grupo, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque a lo mejor ya estoy medio oxidada en la música moderna, pero ponles Caballo Dorado, ¿no? Bueno, y obsérvalos. Es un ejemplo, la canción, ponles una canción muy movida y vas a ver cómo algunos hasta van a voltear y van hasta con algunos hasta mover su cuerpo. Y hasta muchos sonríen porque les traen a lo mejor el recuerdo de una fiesta o de una actividad.
pero también se vale poner a lo mejor alguna canción triste, de esas que nos parten el corazón, ¿no? Obsérvalos, pregúntales, oye, ¿qué canción te pone triste? Etcétera. Entonces, en esta actividad se va a unir la música con la expresión artística y la educación emocional. El dominó de los sentimientos. Este dominó especial donde cada ficha tenemos en la parte derecha el nombre de la emoción y en la parte izquierda una situación que puede provocar la emoción. Guía de las emociones. Pones la emoción, pones cuándo puede aparecer, qué sensaciones podemos tener, por ejemplo, sorpresa. ¿Cuándo puede aparecer? Cuando algo es nuevo, extraño o no lo esperamos. Por ejemplo, cuando descubrimos que estaba oculto, nos hacen una visita a la casa, etcétera, ¿no? ¿Qué sensaciones podemos tener? Ah, pues una mente en blanco, respiración acelerada, color, porque es así como shock, ¿no? De repente te aparece y no piensas en nada, sino ¡oh! Ritmo del corazón bajo, o no sé. Hay que pongan cuáles son las sensaciones. Incluso lo pueden hacer en equipos. ¿Cómo se puede expresar? Pues con las cejas elevadas, con la boca abierta, etcétera. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer cuando es muy grande? Ah, respirar, meditar, sonreír, escribir, etcétera. Y así con cada una de las emociones. Otras son cuentos. Hay cuentos divinos que pueden comprarlos en, por ejemplo, en Porrúa. Yo he conseguido la mayoría de estos. O inclusive en YouTube están en ya contados como un audiocuento, digamos. Está El pájaro del alma, El vacío, El monstruo de colores. Esos son tres de los que yo manejo mucho. Sin embargo, ustedes métanse y van a encontrar. Luego tenemos videos. Uy, también métanse y van a encontrar. Hay películas con emociones en diferentes situaciones. Por ejemplo, está Intensamente, para trabajar la empatía, video para hablar sobre las repercusiones que puede tener meterse con una persona por ser diferente, para trabajar el enfado, la asertividad, la amistad, la tristeza, las que pudiera yo decirles que intensamente hasta para terapia la uso. Soul está también divina. Fíjense que la mayoría de Disney puedes ocuparlas. Buscando a Eric, por ejemplo, si son chicos de prepa, les pones Disney y a lo mejor se infartan, ¿no? Pero hay muchas, métanse, como les repito, a Google. Aquí les voy a pasar un listado. Está Tamara, Ciudad Colorida, Octapodi, Color Your World with Kindness, Un beso antes de desayunar, La flor más grande del mundo, Cuando estoy enfadado, Paula y su cabello multicolor, El monstruo de colores, Cerebro dividido, El pez arcoíris, Monster Box, Miedo. También está El puente, Mi lado de la bufanda, For the Birds, Chicken or the Egg, Enfatis, El poder de la empatía, Los ojos de Elena, El otro par, El valor de la empatía, Solo respira, El alfarero. Bueno, estas son unas cuantas por si quieren, ya les evito un poquito andar buscando y aquí van unas. Otro son los juegos online. Hay juegos gratuitos. Describe cómo eres. Es un juego con distintas actividades que permiten a los niños descubrir cómo trabajar su propia identidad, experimentar sentimientos y reconocer emociones. Pelayo y su pandilla tiene divertidas y variadas actividades sobre distintas emociones, identidad, sobre el propio cuerpo o incluso juegos sobre salud e higiene personal. Conocerse y valorarse es una interesante herramienta de autoconocimiento para niños a partir de los 12 años. Conclusiones. La emoción o la cuestión emocional, afectiva, es sumamente importante para que se dé adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos ha tocado ver niños y niñas con problemas en casa, con pues situaciones muy duras, como yo tuve un chico que
pues le mataron a su papá y él lo presenció, ¿no? Obviamente, el poderlo sacar de ese literal estrés postraumático, pues tuvimos que buscar ayuda. Y digo tuvimos porque pues se habló con la madre, con la familia y se les dio opciones de procesos terapéuticos o de apoyo, ¿no? En fin, no voltees la cara, de verdad, no voltees la cara cuando estás viendo florecer las emociones en tus alumnos y alumnas. Al contrario, no tengas miedo a esas emociones. Ya sé, no eres psicólogo o psicóloga, pero puedes informarte, puedes pedir ayuda de un psicólogo o psicóloga que vaya a tu escuela. En fin, no le des la vuelta. Muchas ocasiones cuando nosotros nos topamos con una cuestión emocional, a veces nos espejeamos, a veces nos hacemos clic con ellos. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos ayudarlo si nos estamos involucrando. No duden de verdad en pedir ayuda. Su papel, su responsabilidad es enorme, pero tiene su recompensa, porque de verdad, para mí, si yo volviera a nacer, volvería a escoger ser maestra. ¿Por qué? Porque he recibido tanta recompensa por todo lo que mis alumnos y alumnas me han obsequiado, no material, con una sonrisa, con decir, Miss Betty, te amo, o verlos, ahorita acabo de dar una conferencia y me topé con alumnos y alumnas y con el cariño, y pues de hecho ellos me buscaron para apoyar esta fundación. En fin, o sea, dices, es una oportunidad de dejar huella. No lo olvides. Muchas gracias por tu atención. Les envío a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.